conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico del Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Hola, Señor bendiciones, amados Jesús. hermanos. Te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos ya en la clase número 7 de este curso que le hemos titulado Discipulado 1. Hemos hablado de bastantes diferentes tópicos estas últimas 6 clases, y las últimas 2 nos enfocamos bastante en lo que es la guerra espiritual. Espero de que hayan sido de bendición para ti. Pero hoy vamos a cambiar un poquito, amados hermanos, y vamos a entrar a otro tipo de tema. Hace años yo estaba haciendo mi devocional en la mañana. Estaba en oración al Señor. No le estaba preguntando acerca de esto, pero de repente el Señor me habla a mi corazón. El Espíritu Santo me habla y me dice la clase que debo de tomar en la universidad. Y la clase tenía que ver con el tópico de la iglesia. El Espíritu Santo quería que yo estudiara del por qué la iglesia está aquí en la tierra. Y de eso se trata el día de hoy la clase. Esta clase que he preparado para hoy es basado en varias cosas que yo he desarrollado aquí en la iglesia. He dado, amados hermanos, un curso entero de lo que es la iglesia, o varias clases, varias lecciones de lo que es la iglesia. Y ahora vamos a escuchar una de esas lecciones. He resumido bastante esta información a esta clase porque creo que si el Espíritu Santo me lo dijo en una ocasión cuando yo estaba en mi devocional, yo creo que sigue siendo de importancia para el Espíritu Santo que todos nosotros conozcamos acerca de lo que es el misterio revelado. Así que por favor te animo de que pongas ahí en tus notas, tengas ahí tus notas, perdón, y tengas tu lapicero y todo, y listo todo para comenzar esta hermosa clase. Amén. ¿Te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda? Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti a pedirte y a suplicarte, Señor, tu ayuda en todo lo que vayamos a hablar el día de hoy. Señor, bendícenos con entendimiento, bendícenos, Señor amado, con conocimiento y con sabiduría, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, comencemos entonces, amados hermanos, con esta clase. Y hoy vamos a ver el tema de la iglesia, el misterio revelado. Miremos ahí en Efesios capítulo 3, versículo 3. Efesios capítulo 3, versículo 3, donde dice que por revelación me fue dada a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, quien en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Esta es la Nueva Biblia de las Américas. Amado hermano, ahí claramente se nos dice que hay un misterio que no se había dado a conocer en épocas anteriores, en generaciones anteriores. Esta palabra, misterio, viene del griego musterión, que significa
y lo leo de aquí del diccionario Vine, en el Nuevo Testamento denota no lo que es misterioso, como sucede con el término castellano, sino aquello que, estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales, solo puede llegarse a saber por revelación divina. Eso es lo que es un misterio bíblicamente. No están hablando de un misterio como la palabra castellano, que es algo misterioso, sino que se refieren a algo que solamente viene por revelación, es revelado divinamente. Y dice ahí, y se hace saber de una manera y en un tiempo señalados por Dios. Y solo aquellos que están iluminados por su espíritu. En su sentido ordinario, un misterio significa conocimiento retenido. Su significado bíblico es verdad revelada. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, nos habla aquí la palabra del Señor acerca de este misterio. ¿Y cuál era el misterio? El misterio era la iglesia. Que la iglesia iba a ser compuesta de judíos y gentiles, como lo leemos en el verso 6. Que los gentiles iban a ser coherederos y miembros del cuerpo de Cristo. Este era el misterio. Miren lo que dice la Biblia Dios habla hoy, que lo dice un poquito diferente. El designio secreto es este, que por el evangelio Dios llama a todas las naciones a participar en Cristo Jesús, de la misma herencia, del mismo cuerpo y de la misma promesa que el pueblo de Israel. Bueno, entonces entremos un poquito más profundo al tema. La palabra iglesia, amado hermano, viene de la palabra griega eclesia, amén, que significa una asamblea de personas. Ek significa fuera de y kaleo significa llamar, que básicamente nos dieran las palabras los llamados fuera de. ¿Fuera de dónde? Fuera del mundo. Eso es lo que es una iglesia. Por eso, amado hermano, es interesante que el día de hoy iglesias están regresando al mundo para atraer la gente. Eso es totalmente erróneo. Porque entonces dejan de ser iglesias. Porque la palabra iglesia significa aquellos que son llamados fuera de. Y por supuesto sabemos que se están refiriendo que son llamados fuera del mundo. A hacer asamblea. Amén. Hacer asamblea para el Señor. Ahora, hay otra palabra muy importante. Esta palabra, curiaque, que significa la casa del Señor. Esta palabra se comenzó a usar en los primeros siglos de la iglesia, amados hermanos, cuando se construían edificios para reunirse. Ahora, es interesante darnos cuenta que el Señor es el que tuvo este plan de reunirnos en edificios. Esto no es algo nuevo. Nos damos cuenta, amados hermanos, de que el Señor permitió que un Pablo fuera a las sinagogas. Y las sinagogas, amados hermanos, que ya se habían construido los caminos, ¿verdad?, hacia las diferentes ciudades. Y aquel dicho que se dice de que todos los caminos llegan a Roma, era realmente una realidad en ese entonces. Todos los caminos de las diferentes ciudades llevaban a la gente a Roma. Y entonces Dios usó los caminos de Roma para llevar el evangelio a las diferentes ciudades. Cuando Pablo llegaba a una ciudad, lo que buscaba era una sinagoga. Porque en la sinagoga ya había un líder, ya habían miembros de la sinagoga y había un tipo de culto. Entonces Pablo evangelizaba a los de la sinagoga, comenzando con sus líderes de las sinagogas. Ahora, las sinagogas fueron un plan de Dios también. Cuando miramos, amado hermano, cómo Dios transformó las sinagogas a lugares de reunión. Por supuesto, las sinagogas no eran el templo estaba en Jerusalén. Después el templo, cuando vino Jesús, Él
Él se llamaba a sí mismo el templo de Dios. Cuando Jesús se va, llama a su iglesia el templo de Dios. Pero démonos cuenta que Esdras había instituido las sinagogas para que se buscara a Dios, y después las sinagogas llegan a ser lo que Pablo comienza a usar para fundar diferentes iglesias locales de la ciudad. Amén. Para que fueran parte de la iglesia universal del mundo entero. Entonces, nos damos cuenta, amados hermanos, de que esta palabra, kuriake, que significa la casa del Señor, fue la palabra que comenzaron a usar en los primeros siglos para referirse a los edificios que se estaban construyendo o que eran instituidos como el lugar de reunión. Amén. Ahora, la pregunta que les tengo es, ¿cuál fue la primer congregación? Y si me dices que fue en el libro de los Hechos, estás equivocado. La primera congregación ocurrió allí en el desierto con Moisés, según Hechos capítulo 7, versículo 38. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Y sabes qué palabra usan ahí para congregación? Usan la misma palabra que para iglesia. Eclesia, en griego transliterado. Mateo 16, 18 también nos dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la misma palabra. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Congregación e iglesia. Entonces, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿a qué se refería Jesús cuando le dice a Pedro, ahí en Mateo 16, 18, que es el verso que vimos, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Bueno, por supuesto que no va a ser Pedro sobre la roca que va a edificar la iglesia, porque Pedro no puede sostener el peso de una iglesia, mucho menos pagó ningún precio como Jesús lo hizo. Por eso me llama la atención este verso que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Por qué, amado hermano? Porque solo Él murió y solamente Él resucitó por nosotros. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el Señor? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando, si miramos el contexto, está hablando Jesús con Pedro y con los discípulos y les pregunta quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Y la gente los discípulos comienzan a decir, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías y otros dicen que eres Jeremías o tal vez alguno de los profetas. Entonces Jesús les pregunta, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y Pedro es el que contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le contesta, entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, versículo 17, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? ¿Cuál es el fundamento al cual se está refiriendo ahí? Se está refiriendo, amados hermanos, al hecho de que Pedro reconoce a Jesús por medio del Espíritu Santo y Jesús reconoce a Pedro. Porque Jesús le dice, tú eres Pedro. O sea, hizo el cierre de reconocer. Los dos se reconocieron.
Pedro, por medio del Espíritu Santo, reconoció a Jesús como Hijo del Dios viviente, y Jesús le contesta, y yo te digo, tú eres Pedro también, dando a entender de que había esa base de relación. Por eso me encanta aquel versículo, no sé si lo apunté acá. Ya lo encontré. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Miremoslo por favor, se los voy a poner aquí. ¿Qué dice segunda de Timoteo 2, 19? Mira lo que dice. Pero el fundamento, aquí estamos, de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Se da cuenta? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y yo no sé si tú te recuerdas, pero hay una escena ahí en el libro de Mateo, si no me equivoco, donde vienen y se acercan unos personajes a Jesús y le dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre pusimos nuestras manos sobre los enfermos. Y Jesús les dice, apartaos de mí que no os conozco. Y amado hermano, nuevamente el conocer es ese sello que está sobre ese fundamento. ¿Quién es el fundamento? Bueno, ya nos lo dice 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cristo es el fundamento, no Pedro, de esa iglesia. Cristo es el fundamento de la iglesia. Pero el fundamento tiene un sello, como nos lo dice 2 Timoteo 2:19. ¿Cuál es el sello? El sello es, conoce el Señor a los que son suyos. Y todos aquellos que invocan el nombre del Señor se deben de apartar de iniquidad. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, vayamos entonces rápidamente a ver las funciones de la iglesia. ¿Cuál es la razón por la cual cuando viniste a Cristo y te convertiste al Señor, el Señor no te llevó? ¿Por qué? Porque hay funciones que Dios dejó aquí en la tierra para su iglesia. Hay cosas que debemos de estar haciendo. Miremos la primera. La primera es, debemos de adorar a Dios juntos. Hechos capítulo 2, versículo 47. Dice así. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es de mucha importancia que nosotros sepamos de que el adorar y alabar a Dios es un privilegio de la iglesia. Es más, tú puedes y yo puedo adorar a Dios en nuestra casa, solitos ahí, y te darás cuenta que no es lo mismo que cuando la iglesia entera se reúne para adorar a Dios, para alabar a Dios. Totalmente no es lo mismo. Si fuera lo mismo, muchos nos hubiéramos quedado en la casa ahorita que pasó la pandemia. Después de que abrieron las iglesias, las iglesias no estuvieran llenas. Porque entonces está mejor en la casa. Pero no, amado hermano. Hay algo que Dios ha hecho en la iglesia. Dios permite que en la iglesia se mueva el Espíritu Santo de una manera muy diferente a lo que es en lo individual, en lo privado. Es más, amado hermano, los dones comienzan a manifestarse como cuerpo en la iglesia. Amén. Uno profetiza, otro interpreta, otro tiene don de sanidades. Démonos cuenta que no todo lo tenemos nosotros como individuos. Por eso es importante que nosotros aprendamos a adorar juntos. ¿Por qué Dios diseñó esto así? Bueno, para que nosotros aprendamos a adorar, vamos a tener que aprender a pedir perdón y estar bien con nuestro hermano que está a la par de nosotros. Vamos a tener que aprender a ser humildes y aprender, amado hermano, que ese es el segundo punto, a tener comunión y servicio. Por eso yo no estoy de acuerdo totalmente con la gente que llega a la iglesia, se termina el culto y se van. Totalmente erróneo. Amado hermano, la iglesia es para tener comunión.
Hechos capítulo 2, versículo 42. Miremoslo por favor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué dice? En la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. Es de mucha importancia que la iglesia tenga comunión y se sirvan unos a los otros. Ahora, ¿te recuerdas de la primera congregación que te mencioné, la de Moisés? ¿Qué era lo que Moisés le hablaba al faraón y le decía? Le decía estas palabras: necesitamos que nos dejes libres para ir 3 días de camino al desierto para adorar a Dios. Mira qué interesante. Ellos estaban en Egipto, pero necesitaban salir de Egipto y juntarse como asamblea, como iglesia, como asamblea, como congregación, para adorar a Dios. Desde la primera iglesia miramos, amados hermanos, lo que el día de hoy podemos tener nosotros. Ellos hacían eso, salieron de Egipto, se juntaron todos ahí, adoraron juntos, hubo comunión entre ellos, se sentaron a comer, dice la palabra, porque era muy importante la comunión y el servicio. Y te tengo noticias, muchos de esa gente servían. Dice que delegaron príncipes en medio de ellos. Esos príncipes ayudaban a resolver problemas. Amén. Miremos qué otro. Tercer punto. Tercer función. Necesitamos como iglesia predicar a Jesús. Hechos capítulo 5, versículo 42. Dice así: y todos los días en el templo, ahí está el templo, que era un edificio en ese entonces, amén, están refiriendo del edificio, y por las casas, este es el templo de Herodes al que se están refiriendo aquí, y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dicen, amados hermanos, las historias de esos primeros siglos, de que ellos hacían 2 diferentes cultos. No recuerdo exactamente cuándo comenzaron a hacer 2 diferentes cultos, pero uno de los cultos lo hacían para donde eran bienvenidos todos. Los cultos de la primera iglesia consistían de 2 cultos realmente. Uno, el primero, era para todos. Todos eran bienvenidos. Ahí llegaban gente que no conocía a Jesús, gente que estaba escuchando y tenía curiosidad de ver qué más había ahí. Y, amados hermanos, de repente terminaba el primer culto y se quedaban solamente los que habían sido bautizados. Cuando se quedaban solamente los que habían sido bautizados, ahora comían de la mesa del Señor. Se hacía un culto de adoración, o sea, de cánticos, lo cual no había en el primero. Había un cambio totalmente, era para discípulos, era para gente que había tomado la decisión de haberse bautizado. El requisito para el segundo culto, para uno participar del segundo culto, era que tenían que bautizarse. Si alguien no era bautizado, entonces no podía entrar al segundo culto. Es más, a causa de que había esto, secreto, ¿verdad? Esta reunión secreta donde no podían entrar gente común, comenzaron a acusar a los cristianos de los primeros siglos, los comenzaron a acusar de ateos, los comenzaron a acusar de que tenían fiestas de amor, porque las fiestas que los primeros cristianos comenzaron a tener, estos que eran reuniones secretas, que ya no entraba cualquier persona, le llamaron fiestas ágape. Y eso trajo un problema, porque entonces ellos pensaron rápidamente, ahí están teniendo orgías. Y comenzaron a ser perseguidos los cristianos del primer siglo a causa de estas suposiciones que había.
¿Pero qué era lo que estaban haciendo? También los acusaron de caníbales, porque escuchaban a lo lejos que se estaban tomando la sangre de alguien y se estaban comiendo el cuerpo de alguien. Y comenzaron a ser perseguidos. Ateos los acusaron de ateos porque en ese entonces todo el que tenía un Dios tenía una imagen. Y al cristianismo y los judíos pues ya los habían aceptado en cierta manera. Pero los cristianos ahora tampoco tenían imágenes. Y entonces dijeron, pues estos son gente atea porque no tienen ningún Dios. Y comenzaron a ser perseguidos. ¿Pero qué hacían ellos? Ellos predicaban a Jesús. Y dice, todos los días, ahí decía ese versículo, todos los días en el templo o por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Sabes qué es lo que ha pasado el día de hoy? La iglesia no tiene claras sus funciones. Y por eso es de que muchas iglesias reunidas, iglesias locales estoy hablando, no predican a Jesús. Porque ni saben de que esa es una de las funciones, de las razones por las cuales nos dejaron aquí en la tierra. Por eso es muy importante este curso para ti. Tú tienes que hablar de Jesús. Una iglesia sana habla de Jesús. Se le enseña que debe de estar predicando de Jesús. Después, amado hermano, este otro punto. Se edificaban. 1 Corintios 14, 26. Unos a los otros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. La tarea, las funciones de la iglesia son estas: adorar a Dios juntos, tener comunión y servicio, predicar a Jesús y edificarse. Edificarse. 4. Miremos la quinta. También es discipular. Una de las cosas que siempre menciono es: solo los discípulos pueden hacer otros discípulos. Solamente, amados hermanos. Si tú no eres discípulo, no puedes hacer otros discípulos. La tarea de la iglesia es discipular. Mateo capítulo 28, versículo 19, que ya lo deberíamos de saber. ¿Qué dice ahí? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, preguntémonos, amados hermanos, ¿qué tipo de iglesia busca Jesús? Una de las cosas que tenemos que saber es, todos buscamos una iglesia, ¿verdad? La iglesia perfecta la queremos. Queremos estar en la mejor iglesia posible. Pero no nos hemos dado cuenta de algo. Jesús también busca una iglesia. Miremos qué tipo de iglesia busca. A veces nosotros estamos buscando una iglesia de acuerdo a nuestro corazón. Y no buscamos una iglesia muchas de las veces de acuerdo a lo que Jesús quiere de una iglesia. Hoy vamos a aprender qué tipo de iglesia quiere Jesús. ¿Por qué es importante esto? Porque, amado hermano, en lugar de nosotros buscar una iglesia, ¿qué te parece si nos convertimos en la iglesia que Jesús busca? Mucha gente busca una iglesia, pero pocos quieren ser una iglesia de acuerdo a lo que Jesús busca. Hoy vamos a ver qué es lo que Jesús busca. Mire el primer punto. Jesús busca una iglesia unida. Jesús busca una iglesia unida. Mira lo que dice ahí. Juan capítulo 17, versículo 20 y 21. Pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Esta unidad de la cual está refiriéndose aquí Jesús, amado hermano, en su oración, es una unidad que solamente puede ser producida por el Espíritu Santo. El mundo está tratando de hacer una unidad, pero no les va a funcionar. Una unidad entre las iglesias, y no va a funcionar, porque la unidad que está pidiendo aquí Jesús al Padre es una unidad divina. Es una unidad que produce el Espíritu Santo. Por eso dice ahí, y la multitud de los que habían creído era de un corazón, en el libro de Hechos, y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Nos damos cuenta? Y dice este otro verso también. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esta palabra unánimes significa de un acuerdo. Aparece 11 veces en el Nuevo Testamento y 10 veces en el libro de Hechos. Un acuerdo. Interesante. Ahora, si nosotros queremos una idea de cómo debe de ser esta unidad, cómo se mira, bueno, Dios nos dejó ejemplos en la naturaleza. Ejemplos que nosotros podemos tomar, amados hermanos, para aprender. Por ejemplo, estos árboles, muy populares aquí en Estados Unidos, especialmente en California, son los árboles secoya. Estos árboles son los árboles más grandes del mundo. Son los árboles más viejos del mundo. Y son los árboles que tienen menos profundidad. Estos árboles, amados hermanos, llegan a medir hasta 300 pies de altura, que vienen siendo unos 91.4 metros de altura. Son los árboles más grandes que existen. Y pensaríamos que así de alto, porque así nos han enseñado, es también, amados hermanos, su profundidad, o sea, sus raíces en la tierra. Pero no es así. Estos árboles son curiosos porque sus raíces en la tierra solo llegan a 5 pies de profundidad, que viene siendo 1.52 metros de profundidad. Y entonces nuestra lógica no hace sentido, ¿verdad? Porque decimos, ¿cómo pueden llegar a ser árboles de 91 metros de alto y solamente de 5 pies de profundidad o 1.52 metros de profundidad en sus raíces? Porque estos árboles, sus raíces no las hacen para abajo, sino que los hacen para los lados. Dicen los dichos de que para botar un árbol secoya debes de botar un bosque entero. ¿Por qué, amado hermano? Porque sus raíces están conectadas a las raíces de los otros árboles secoya. Y, amado hermano, es algo impresionante que ocurre cuando tus raíces están hacia los lados y no necesariamente individuales. O sea, estás conectado con otros. Mira, los ejemplos que nos dan este árbol secoya son los más altos del mundo. Son los que más tiempo han existido. Es más, yo tengo aquí en mi nota, los árboles secoya son los más viejos y llegan hasta más de 2,000 años de vida. Algunos llegan a tener hasta 3,000 años de vida. Sobreviven incendios. Sobreviven tormentas, sobreviven vientos violentos. ¿Cómo? Porque es el trabajo de un bosque entero. Es más, dicen, amados hermanos, de que cuando un árbol secoya se cayó, dicen, amados hermanos, de que vienen los otros árboles secoya y meten sus raíces en el árbol caído y le dan vida. Ahí caído comienza a florecer otra vez el árbol secoya.
Amado hermano, si solamente entendiéramos esa enseñanza de estos árboles. ¿Qué dicen en las iglesias que se hacen con el árbol caído? Esto es lo que dicen, esos son los dichos. Se hace leña. Si solamente aprendiéramos nosotros de los árboles secoya, de cuando alguien cae, en lugar de hacerlo leña, deberíamos de meter vida nuevamente en él o en ella y ayudarle. Ahora, esto pasa en todas las iglesias. Todas las iglesias tienen este problema. Son pocas las iglesias que realmente son iglesias restauradoras. Y te felicito si tú estás en una de ellas. Excelente. Pero aquí está una gran lección. Cuando uno de estos árboles cae al suelo, ahí esa es la nota que tenía, el resto de los árboles secoya comienzan a meter sus raíces hasta el punto que, estando en el suelo, el árbol comienza a retoñar nuevamente y a reverdecer. Impresionante, ¿verdad? Los árboles secoya. El día que tenga la oportunidad de ir a California, ve al bosque más grande de los árboles secoya. Solo Dios pudo hacer eso. Dios nos dejó ese ejemplo. Dios nos dejó ese ejemplo del bosque, de lo que hace la unidad. Amén. Jesús busca una iglesia unida. Aquí está su ejemplo, los árboles secoya. Pero también Jesús busca una iglesia comprometida. Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Practicando la hospitalidad. Amado hermano, Jesús busca una iglesia comprometida. 1 Corintios capítulo 15 versículo 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mira por favor lo que manifiesta el servir a nuestro hermano. Hebreos capítulo 6 versículo 10 nos dice que manifiesta el amor de Dios en nosotros. Lo tenemos, Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Hacia quién mostramos el trabajo de amor? Aquí dice, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Cómo lo mostramos? Aquí lo dice. Habiendo servido, ¿a quiénes? A los santos y sirviéndoles aún. Qué interesante. Nosotros mostramos nuestro amor hacia Dios cuando le servimos al hermano. Mostramos humildad. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, nos mostramos con humildad. Y por último también agradecimiento. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En 2 Timoteo nos hablan, amado hermano, acerca de los diferentes vasos que hay. Nos dicen que hay de oro, de plata, de madera, de barro. Pero nos damos cuenta, amados hermanos, que
Dice la palabra del Señor ahí en 2 de Timoteo 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Quién decidió qué vaso va a ser cuál? Dios. Pero lo que tú y yo decidimos es que si vamos a hacer vasos limpios o vasos sucios. Mira lo que dice el próximo verso. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Ya sea que seas un vaso de barro, de oro, de plata, lo importante aquí es, ya no puedes cambiar eso ya lo decidió Dios. Pero sí puedes decidir tú en ser un vaso limpio, un vaso sucio. El vaso limpio dice que es de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ni nosotros tomamos agua de un vaso sucio. Ni nosotros, como humanos, menos Dios. Amado hermano, es de mucha importancia saber que Jesús busca una iglesia comprometida. Miremos qué más. Jesús busca una iglesia que ame su palabra. Hechos capítulo 17, versículo 10 dice: enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. ¿Te das cuenta cómo Pablo llegaba a las sinagogas? Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Amado hermano, si algo busca el Señor es una iglesia que ame su palabra, que respete su palabra, que haya honor a su palabra. Mira, la palabra de Dios es tan impresionante. Es el primer libro impreso de la historia. ¿Quién lo decidió así? Dios. Es el primer libro en la luna. ¿Quién lo decidió así? Dios. El primer libro traducido a otro idioma. Mira qué interesante. Todo lo que la Biblia es se compone de 66 libros. 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue la Biblia de la primera iglesia. Y la Biblia ha sido quemada, prohibida, destruida, criticada, etc. A pesar de todo esto, ha sido protegida divinamente para no desaparecer. La iglesia necesita amar la palabra de Dios. Próximo. La iglesia. Jesús busca una iglesia que ame la oración. Como lo dice ahí Colosenses 4:4. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Mire la iglesia del libro de los Hechos, por favor. Dice la palabra del Señor. Oraban unánimes. Eran entregados a la oración. Oraban con ayunos. Oraban en casas. Oraban en horas específicas. Oraban en lugares específicos. Amado hermano, la oración era una parte vital de la primera iglesia. Por eso es que en el libro de los Hechos aparece mucho. Jesús busca una iglesia fortalecida en el Espíritu Santo. Hechos 9:31. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor, y en la fortaleza del Espíritu Santo, que dice, seguía creciendo. Jesús tuvo varias experiencias con el Espíritu Santo aquí en la tierra. Y si nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, nosotros vamos a tener esas mismas experiencias. Por ejemplo, Jesús fue lleno del Espíritu. Ahí te puse los versos. Era guiado por el Espíritu Santo.
Se movía en el poder del Espíritu Santo. Sanaba al enfermo por el Espíritu. Echaba fuera demonios por el Espíritu. Y ahora dirige y gobierna la iglesia por el Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta de mucha importancia que es para nosotros, amados hermanos, la fortaleza del Espíritu Santo. Necesitamos regresar a tener esa comunión con el Espíritu Santo y atender cada una de las partes de esta enseñanza. Efesios 2:20 al 21 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ¿en quién? En Jesús, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El edificio va creciendo. Tú y yo somos piedras vivas para ese edificio. Por eso dice Primera de Reyes 6:7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. A algunos no les gusta ir a la iglesia porque tienen algo contra la iglesia. El plan de Dios es que en la iglesia es donde te están puliendo, es donde se están oyendo los ruidos de martillo, para un día llevarnos como piedras acabadas al templo que se está construyendo en el cielo. Amado hermano, dice la palabra del Señor que Juan vio a la santa ciudad descender del cielo. Ahí en Apocalipsis, capítulo 21, la Nueva Jerusalén, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y hablando conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Amado hermano, ahorita nosotros somos la iglesia del Señor Jesús. Somos el cuerpo de Cristo. Ahorita se va a escuchar los ruidos del trabajo que se está haciendo en nosotros. No te asustes cuando el Señor te está puliendo dentro de su iglesia, cuando las cosas no funcionan como tú te las esperabas. Por eso es de mucha importancia estar en la iglesia que el Señor quiere para ti. ¿Por qué, amado hermano? Porque ahí vas a crecer. Yo le digo a la gente, órele al Señor si esta es la iglesia donde Dios lo manda. Órele al Señor. ¿Por qué? Porque cuando vengan los problemas y te des cuenta que estamos llenos de gente imperfecta, entonces sabrás que no te debes de mover de ahí, porque ahí te puso Dios. Es de mucha importancia que tú estés seguro donde Dios te tiene. Amén. Que Dios te bendiga. Espero que esta enseñanza te sea de mucha guianza, de mucha ayuda. Y cualquier cosa, por favor, déjanos tus comentarios. Amén. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. Saludos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.